Identidad Wakichawi Pesarata Kipuriñari, Bolivia TV, Yaniri Furata, Barca, Barcachiraca, Sapur Jabawa, Irtrida Campi, Hila Cuyacaracampi, Aruskip Abeja, Akawakichawina Utjaraki, Kbapirwa Akalhuancasirja, municipio de Santiago de Guata, Toquit Pachagua, Port Arip Jarakim, Curateja Jutiri Kim Sauro, Ana Curateja Choca, Barso Faxita Jalaji Panuam, Atip Asiwi, Rally Sayaria kan Santiago de Guata, Kim Circute, Atip Asiwi Apasiri, Esto para Caja Saparaki, Cuatokitwa, Hawil Wayapjata, Bukuraki, Yatilla Wayapjarakita, Equipo Panagabarut, Sayari, José Pajatasiwa, Culiaca, Litia, Mamani, Yanarico, Paja Presidenta, Órgano Legislativo Municipal de Santiago de Guata, Toqueda, aquí. Hermana, bienvenida al programa Identidades de Bolivia TV. Bien, muchísimas gracias. Primeramente saludar a la red de televisión Bolivia TV por recepcionarnos acá al municipio de Santiago de Guata. Estamos acá con el honorable Miguel Pomachura, está nuestro ejecutivo de la Central Agraria Cantón Santiago de Guata, también está nuestra ejecutiva Bartolina Sisa, ¿no? También está nuestro hermano Yerko, que estamos acá presente para lanzar nuestra competencia, que va a ser de Rally Dakar 2024, la tercera versión, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí, ¿no? para convocar a los diferentes pilotos a nuestro municipio de Santiago de Guata para que vengan a participar, ¿no? También conocer, ya que somos un municipio turístico. Así es, hermana Lidia, antes de invitar a los hermanos que nos ven en esta mañana, ¿cuál es el objetivo de esta competencia? Bueno, el objetivo de la competencia es pues promocionar nuestro turismo de nuestro municipio de Santiago de Guata, ¿no? Ya que somos un municipio en desarrollo, ¿no? Ya que turísticamente tenemos muchos lugares turísticos por explorar, ¿no? Ya que nuestros visitantes también van a explorar allá en nuestro municipio, y así también, ¿no? Conocer las diferentes comunidades que van a recorrer nuestros pilotos que van a competir. Aquí para ello, Barca Barcachiraca, Kim Circuti, versión del Rally Santiago de Guata, Hatip Asiut Kawayari, Sudo para Caja, Hawil Asip Karakta, Bukaba Hirak para Caja, Huitasidipsta, Uxdoquero por Iguayap Harakis Bau, Jesús Baracaro, Salida Harakta. Hibas a Pejata Serakiwa, Hilata Miguel Poba, Upaja, concejal Kabarikiri de Kichaya, Hilata Kamisaki. Walikiwa, hermano periodista, Naira Kata Hayalta Ñamonsma, ¿no? Por el acojo, ¿no? al gobierno autónomo municipal de Santiago de Guata. Sañmonarakta, por otro lado, Hilata Ma Aruntawi a nombre del órgano, de gobierno autónomo municipal de Santiago de Guata, Hilata, Hayayapan Hilata. Aquí por ahí Hilata, una marcaraxa, Kaukir, Ayuraxa, acá tip Asiwidaja, Agroteja, Haltir de Caja, Maki Pawayapjari, Cuatoquia Yatiapjita. Chicasa, gobierno autónomo municipal de Santiago de Guata, identificación Hilata, ¿no? Por dos sectores, ¿no? Orillas del lago, y hay otras comunidades que están en la serranía también, ¿no? Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Guata se identifica turísticamente, con identidad, ¿no? Turísticamente, lugares turísticos hermosos. Chawa Callanta Sipcaracta, somos un municipio joven, y Nairacataru Sarantaptua turísticamente, ¿no? Caltasiwaniwa, Rally Dakar, tercera versión, ¿no? Kim Samara y Chamara Sarantapta, Nairacataru, Caltasiwaniwa, comunidad de Chuquiñapi, ¿no? Katawa, Caltawayani, Jaltawaya, Pjani, Upanacaja, los de Rally Dakar, los motociclistas, ¿no? Así es. Pasaniwa de Chuquiñapi a Tajocachi, comunidad Tajocachi, por Isla Sunata tenemos un lugar hermoso turísticamente, ya conocido, ya digamos a nivel nacional, departamental, hasta internacional, Isla Sunata. Ucat pasa ahora aquí Niwa, comunidad Coñani, ¿no? Tenemos por orillas del lago, seguimos con orillas del lago, por comunidad Coñani, Pasaniwa, comunidad Saquena, Pasantas Caquiniwa, Paralaya Alta, de Paralaya Alta, comunidad Junco, Porejoni, Momo, la Ataca Kiraki, ¿no? Niwa asfalto que tiene Culiacanac, Momot, Macataniwa, Curcat Toquero, por lo que es serranía, ¿no? Chigani Bajo, Chigani Alto, comunidad Ticulasi, Cacahuaji, eso ya es en la serranía también. Igualmente se identifican las comunidades en la serranía turísticamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en comunidad Cacahuaji tenemos cerros, digamos, que se está proyectando descenso, subida de escalada de roca, ¿no? También está en proyecto zipline también, ¿no? Entonces,
También es un lugar mirador también, ¿no? Entonces, Cacabajit Pasantawaniwa por pana chica, pana mediana, pana grande. Ya casi la agraria Jaraquiwa, ¿no? Entonces, Maizájaro, adelante y Puriniwa a nuestro plaza principal, 8 de septiembre de Santiago de Guata, ¿no? Esa es la ruta del Dakar, tercera versión 2024. Hermano Miguel, ¿en qué categoría se puede participar en esta competencia? Kimsa categoría UTI, ¿no? Primera, creo que los que van a iniciar, promocional y después Utjaraquiwa, chinas promocional, chinas expertos, 250 cilindradas, Open Master, Quadratrax, ¿no? En su categoría sábado, domingo, Jaltasiwayani en Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Guata. Aquí para Ucabaja, Yari, Gilata Freddy Pari, Upaja Central Agraria Cantonal, Ucabaraquiwa, Acabarcada, Herbascaraki, Gilata Freddy, Guaracaja, Irtil de Cabaj, Curicaba, Kisach, Amais, Awayap, Ucabaja, Barcachi de Carcahuit, Bien, hermano periodista, Waliki, Ancha, Aluabrasana, startupista, medios de comunicación, Wali Unijatawa, Wali Nanakaja, siempre ponía como Cantón Santiago de Guata, hermanos. En primer lugar, Nayaja invita a esto a los diferentes departamentos, ¿no? Como ser La Paz, Kaisa Ancamarca Nagatsa invita a aquí, hermanos, Nanakaja, Chamancha Sipua como zona turística, Machac Huayna, sector Jama, Ucansi Panja, invita a Taptawa, Gilanaka, Culiacanaka, hermanos de como ser Brasil, Argentina, acá más medios de comunicación, hermanos. Ucatsipan invita a Taptawa, Taque, Gilanaka, Culiacanaka, Ucamaraki, La Paz Marcatza, Oruro, Potosí, tal vez Arantacerax, hermanos, invita a Taptawa, Uniter, Tapjamaca, Cota Toquero, Ucamaraki, Taquenisa, tercera versión de Rally Dakar, Uniter, hermanos. Aquí por ahí, Gilata Freddy, Cobra Kijari, Bartolina, Sisa Toquera, Culiaca, Ascaraki, Jupaperaki, Yaruka Toquita, Culiaca, Kamsawi, Asbas, Bajo Baja, Kairtawi, Matoquitham, Curicaba Kis, Aman Ataski, Guaraca, Soyap Taudia, Turismo, Toquivas, Kiricaba, Aman Chasiri, Sasita. Bueno, agradecernos a su persona aquí en Canal 7. Yo voy a promocionar esta tercera versión de Dakar que se va a realizar ese día. Así es. También vamos a promocionar diferentes alimentos que allá nosotros día a día promocionamos nuestra alimentación. Así es, ¿no? Aquí voy a sobresalir sobre los pescados, como estamos en sector lago, entonces ese día van a venir a degustar. Va a haber guayaque, ispi, pejerrey, el sabroso trucha, y también va a haber plato sabroso también que nosotros nunca olvidamos, que es pesque, va a haber caldito de chairo, ¿no? Y otros platos más, y invitamos así en grande a todas las personas que ese día nos acompañe a participar desde a nivel nacional, tanto internacional. Invitamos de todo corazón. Aquí para Cabatuga, Ruskip Ataski, Gilacuya Cracampi, municipio de Santiago de Guata, Toquín Pachagua, Port Adip Jaraki, Cabatuga, acá Kim Circuti, Sayari, tercera versión del Rally Santiago de Guata. Hachatip Asiu para acá, Eoyap Jaraki, Port Eoyap Hayani, Niau Soyap Tam. Turismo, mang anyana kasa kutokai dakha utika wera kiri ko skinsa awilya wayap kharaktamwa. Yo vas a viajar a que filata Jerko Toses, upao Ruskip Arguillare, hermano, bienvenido a Bolivia TV. A ver, ¿dónde van a ser las inscripciones, hermano? Invitaremos. Bueno, muy buenos días, yo estoy muy agradecido. Este es el tercer año que se me da la oportunidad de organizar un evento que ya está reconocido a nivel La Paz, a nivel departamento. Las inscripciones se van a hacer este sábado 2 de marzo en la plaza de Santiago de Guata. Pero aparte de esta carrera, que va a ser una etapa maratón de aproximadamente 80 kilómetros, ya lo había explicado el honorable, las
las diferentes comunidades por las que va a pasar. Es una etapa que realmente es para pilotos profesionales. Los pilotos que van a estar en las dos categorías promocionales van a participar por primera vez en una etapa muy interesante, una única etapa que va a demostrar y les va a poner muchas, pero muchas dificultades. Aparte de eso, aquí todas las autoridades se están apuntando un poco más del rally. Ellos han organizado una caravana de motociclismo que está saliendo desde La Paz y que ha causado gran expectativa en diferentes motoclubs de la ciudad de La Paz, tanto de Chile y de Ecuador, porque esta caravana, que al inicio era una caravana nacional, se ha vuelto en una caravana internacional ya con participantes de Ecuador y Chile. Esta caravana está hasta el momento casi con unas 100 motos ya inscritas de forma gratuita, y el objetivo es promover al municipio como un municipio turístico y también generar una reactivación económica con la participación tanto de pilotos deportivos como también de pilotos y motociclistas en el área de turismo. Hermano Yerko, ¿qué requisitos deben cumplir los participantes, los motociclistas? Bueno, en el área deportiva los pilotos tienen que tener todo el equipo, la indumentaria para protegerse, son rodilleras, pechera, el casco indispensable, un casco homologado, las botas. El municipio de Santiago de Guata ha previsto cualquier tipo de accidente, tiene en apronte a los centros de salud y ambulancias. No es un rally clandestino, este rally está muy bien organizado. Absolutamente todas las rutas van a estar señalizadas, van a estar marcadas para evitar cualquier tipo de accidente. Ahora, con la caravana de motociclismo turístico, igual los pilotos de los motoclubs tienen que ir con sus chamarras respectivamente protegidas con coderas, hombreras, casco, y bueno, no exceder los límites de velocidad. Aquí por ahí que baja Hawilla, sasira para carcereta jarakta jutiri Kim Sauro Barso, a choca faxita halaki padua, acá tip asiwe se toquira pasirakit murigo ya hayari, sasira para carusa sarita jarakta. Para terminar con la entrevista, hermana Lidia, la última invitación, ¿dónde se pueden inscribir los números de contacto? Quedan invitados todos los deportistas, los pilotos a inscribirse, ¿no? Ahí tenemos en la convocatoria, se ha lanzado una convocatoria, de acuerdo a eso, ¿no? Tenemos ahí un número de contacto donde puedan inscribirse, ¿no? También aclararles también, ¿no? La partida de la caravana se va a realizar, la concentración va a ser a la altura de la Universidad Pública del Alto, en la UPEA. Se va a empezar, ¿no? La caravana va a iniciar a las 9 de la mañana, ¿no? Para posteriormente estar ya en Santiago de Guata. El mismo día 2 de marzo también se va a realizar las inspecciones de las motocicletas, ¿no? Para que puedan competir el día 3, ¿no? Pero las inscripciones es hasta el día 2 de marzo, el día 3 no se va a recibir las inscripciones, ¿no? Porque también previamente tienen que estar inspeccionadas las motos. Kabata barka chiraka hawil awayap tam kamam arunaka baka wakichao tu kenyari port awayap khanyari kabatuga turismo kat khakuraibani am tadakar para ka khawayap harakiri diau sawayap khi atip ida karusa kuraiban lokta ida kasut kawarakiri kabakam kabar baka wakichao tu kenyari daga peha ya khawrukabaya ikisin ka